Llevo más de un mes con un bloqueo lector y la verdad es que estoy aburrida de no poder leer. Creo que todo empezó porque los últimos meses he estado grabando muchos vlogs de lectura temáticos y luego de grabar 24 horas leyendo creo que me afectó bastante haberme obligado tanto a leer y desde ese momento que me ha costado bastante leer. Así que bienvenido a este vlog de lectura. Voy a estar leyendo lo que se me dé la gana sin forzar ninguna lectura, esperando que este bloqueo de lector se me pase y poder volver a disfrutar los libros y las lecturas que tanto amo. En especial ahora que estoy de vacaciones y tengo muchísimo tiempo para leer. Me estoy leyendo The Poppy War, que en español se llama La Guerra de la Amapola. Es un libro de fantasía histórica inspirado en toda la historia y mitología de China. Creo que si no estuviera con un bloqueo lector me lo habría leído en un día, a pesar de que tiene casi 600 páginas. Pero en serio la historia tiene como todos los elementos que me encantan. Fantasía, mucha intriga política, una personaje que va creciendo un montón durante la historia. Voy a la página casi 300 y han pasado literal 5 años de crecimiento del personaje principal en esas páginas y no sé qué se viene en las siguientes. Es un libro bastante bélico y violento, a pesar de que empezamos a seguir a la protagonista cuando es adolescente. Encuentro que es un libro bastante adulto, no es para nada juvenil, en especial con las temáticas que toca y el nivel de violencia que tiene. No lo quiero comparar con otros libros porque es una historia bastante única y original, pero siento que como las vibes son un poco como Harry Potter mezclado con Avatar Leyenda de Aang y mezclado como con Game of Thrones. Así que si te gusta ese tipo de temáticas de series o libros, encuentro que este libro te encantaría. Con un update de lecturas, ayer devoré, yo creo que más de 100 páginas de este libro. Siendo completamente honesta, si no fuera por el audiolibro, no creo que podría haber avanzado tanto porque estar sentada leyendo me está costando muchísimo. Encuentro que la historia está cada vez más épica y un poco oscura. Están pasando muchas cosas como demasiado fuertes en la historia. Sigue siendo una lectura entretenida y atrapante y épica. Pero hay algo, no sé qué es exactamente, algo como que me falta a la historia para que se convirtiera como en un libro favorito. Solo la protagonista como que su personaje se va desarrollando. Los otros personajes no están como completamente detallados al nivel de que me gustaría que estuvieran. No solo hay muchísimos personajes en la historia, sino que todos estos personajes secundarios que son importantes para la historia, me falta poder conocerlos. Siento que falta descripción y quizás ciertas escenas donde uno se puede encariñar con estos personajes. Y otra cosa es que la historia como que avanza y pasan cosas, pero siento que no hay como una meta definida, por así decirlo. Hasta este momento sigue siendo como una historia como de sobrevivencia. Me gustaría conocer un poco más de todo lo que está pasando detrás de estas decisiones y todas estas batallas y escenas. Y repito, me está gustando mucho, pero hay algo en los detalles de la historia que me falta como para que me encante a nivel de convertirse en un favorito. El día siguiente, ayer, literal, leí un capítulo del libro y fue el capítulo más brutal, violento y fuerte que he leído en un libro en mucho tiempo y me dejó mal. Así que una vez terminado ese capítulo dejé de leer porque necesitaba un descanso de esa lectura tan violenta y me puse a ver una película. Vi como por décima Crazy Stupid Love, que es una película demasiado chistosa y demasiado tierna y demasiado bonita y la puedo ver millones de veces y aún así me sigo riendo y la encuentro genial. Así que era exactamente lo que necesitaba como para superar lo difícil que fue leer ese capítulo. Lo peor de todo es que sé que este libro se basa o al menos en la ambientación, y algunas de las batallas que suceden en esta guerra fantasiosa son ambientadas en algo que realmente pasó en China, en una de las guerras que tuvieron como en los años 30 con Japón. Me gustó muchísimo la reflexión que añade la autora como al final de este capítulo, porque tenemos a la protagonista principal como realmente afectada y sufriendo por lo que ve, por lo que pasó y como no poder haber hecho nada al respecto y como entender lógicamente cómo el ser humano puede hacer algo tan terrible y llegar como a superar los límites de la humanidad como para vencer en una guerra. Pero definitivamente yo creo que debía haber leído los trigger warnings antes de empezar a leer este libro. No me imaginé que la violencia pudiera ser tan explícita en el libro
y la verdad es que ese capítulo me afectó muchísimo. Es el primer capítulo de la tercera parte. Así que si has leído este libro, ¿qué pensaste al respecto? ¿Qué te hizo sentir? Encuentro que es importante recordar la historia, a pesar de que sea un libro de ficción. Recordar que estas cosas han pasado para que no se vuelvan a repetir es realmente importante. Así que tengan cuidado en este libro. Sigo encontrando que es un buen libro. Encuentro que describe la guerra como realmente es. Como la autora conoce toda esta historia y puede hacerle como justicia a lo que realmente pasó en China en ese periodo. Voy a seguir el libro ahora mientras cocino unos muffins. No sé si va a seguir así de violento el libro, yo creo que sí, pero quiero saber qué pasa y estoy intrigada a saber cómo se resuelven todos estos problemas. El libro tomó un giro bastante inesperado y no sé si será el bloqueo lector o qué, pero lo único que quiero es que termine. Como que ya me quedan como un poco más de 50 páginas. Ya estoy chata de leer esto. Definitivamente, si no tuviera el audiolibro, no seguiría leyendo. Honestamente, estoy demasiado aburrida de este libro. Como que la tercera parte ha sido demasiado desastrosa. Empezando con el como capítulo brutal, y ahora solo pasan cosas como... Encuentro que sin sentido. Hace mucha falta desarrollo de los personajes porque realmente, como no los conocemos y las interacciones no han sido tan profundas como me gustaría que fueran con los personajes, realmente no me interesa quién sobrevive y quién no. Se centra demasiado en la historia y en hacer una historia como realista de guerra, y eso lo aprecio, pero le falta muchísimo en la forma de la construcción de los personajes, cómo se han desarrollado, cómo son desarrolladas las interacciones con los personajes, al punto que realmente como que no hay personalidades marcadas o rasgos definitivos en cada personaje. Entonces simplemente es como un montón de nombres, un montón de personas con distintos poderes. A pesar de que la historia está muy bien construida, es una fantasía muy bien hecha y realmente como que me entretiene toda esa parte. Me falta la parte como de personajes, la parte como de la psicología, de cómo van creciendo y cómo se complementan ellos para poder vencer, por ejemplo, este país que viene como a asesinarlos a todos. Y en un principio como que se llama mucho como el crecimiento del personaje principal y como que todo ese crecimiento completamente desaparece. O sea, entre el principio del libro a la parte que voy ahora han pasado más o menos como 5 años. Y todo el crecimiento de la personaje principal, que había pasado como por 300 páginas del libro, como que desaparece y como que retrocede como en su desarrollo. Y si era una persona que en serio le gusta como todo este desarrollo de los personajes, cómo interactúan entre sí, cómo estas interacciones se desarrollan en la historia y cómo resuelven todas estas problemáticas, yo creo que este libro no es para ti. Así que eso, como que igual me siento un poco decepcionada porque quizás tenía muchas expectativas en este libro y lo mucho que me iba a gustar. Necesito un descanso de lo denso que es este libro y realmente necesito leer algo como reconfortante porque no... Siento que si leo algo más de fantasía como de este tipo, voy a seguir en un bloqueo lector por siempre. La idea de este blog de lectura era vencer el bloqueo lector que he tenido, pero gracias a este libro han sido más de una semana que no he leído absolutamente ni una palabra. Traté de no forzarme la semana pasada porque siento que entre más me fuerza a leer, menos voy a querer leer. Ahora por fin estoy sintiendo ganas de leer de nuevo y necesito salir de este bloqueo lector porque me siento que no soy yo misma cuando lo estoy leyendo. Y realmente estoy súper aburrida porque es uno de mis hobbies favoritos y otras cosas que hago no me llenan tanto como la lectura. Así que voy a volver como a los inicios de los tips que siempre me han funcionado para vencer estos bloqueos lector y poder reenamorarme nuevamente de la lectura. Y tengo dos tips que nunca me fallan, que es leer libros de autores que sé que me gustan y leer novelas gráficas. Para eso tengo Squire, que es una novela gráfica de la cual no conozco mucho, pero estaba en la sección de mi biblioteca que tiene libros de autores de Palestina, así que me llamó muchísimo la atención y eché una miradita a las ilustraciones y la verdad es que las encontré muy bonitas. Así que este va a ser uno de los libros que espero me saque de este bloqueo lector. Y además tengo 3 libros de autoras que sé que me gustan. Voy a mostrar los títulos de estos libros en español en la pantalla como siempre lo hago. Pero el primero es One for My Enemy de Olivia Blake. Hace poco leí Masters of Death de la misma autora y al final de ese libro estaba el primer capítulo de este libro y me llamó bastante la atención. Me gusta muchísimo cómo escribe esta autora, así que quiero darle la oportunidad a otro de sus libros.
Luego tenemos a Leigh Bardugo con The Familiar. Leigh Bardugo es una de mis autoras favoritas, o sea, todo lo que escribe me ha gustado, así que tengo mucha fe de que este libro me ayude a salir de esto. Pero no sé por qué me da la idea de que va a ser muy oscuro y no sé si estoy en el ánimo de leer libros oscuros en este momento, luego de lo que pasó con este. La opción que más me tinca es el segundo libro de Emily Wilde y la Enciclopedia de las Hadas. Este se llama Emily Wilde y el mapa de las... no sé cómo sería en español, Otherlands. Tierras lejanas, no sé. Pero el primer libro de esta saga, trilogía, no sé qué se va a hacer, me gustó muchísimo, así que siento que este libro me va a gustar también. Y tengo muchas ganas de volver a este mundo donde las hadas son algo real y que se estudia académicamente. Así que yo creo que voy a ir primero con este y Esquire. Esperemos que funcione. Ya voy a la página haciendo este librito y me está gustando muchísimo. Extrañaba mucho a estos personajes y a este mundo tan interesante y tan bonito. No puedo decir mucho del segundo libro porque estaría spoileando casi todo el primero. Pero el primer libro, que se llama La Enciclopedia de las Hadas de Emily Wilde, es uno de mis favoritos que leí el año pasado. En este mundo existen las hadas y las hadas son estudiadas como una materia como académica. Entonces seguimos a Emily, que es una académica de la Universidad de Cambridge y una de las personas como más expertas en hadas, y ella se va como literal a una isla minúscula a estudiar este tipo particular de hadas que son de esa zona y que no han sido estudiadas a fondo y no se tienen muchos registros de ella y de cómo viven, y Emily lleva muchos años viajando y estudiando distintos tipos de hadas para poder crear una enciclopedia completa de todos los tipos de hadas del mundo y así poder publicar ese libro. Y así es como empieza la historia, ella se va así literal a la punta del cerro. También seguimos a otro personaje que es como... no quiero decir que son enemigos porque no es como tal, pero sí son de cierta forma rivales académicos. Y la verdad que es una fantasía que es como muy bonita, pero al mismo tiempo el tipo de hadas que existen en este mundo son súper peligrosas y a ratos muy malvadas. Eso sí, creo que es importante mencionar que es una historia que se mueve bastante lento porque vamos siguiendo como que estuviéramos leyendo el diario de Emily y lo que va pasando cada uno de los días y cómo va avanzando la investigación. Y si eres una persona que quizás no le gustan los libros que van con una historia más o menos más lentas, puede que este libro no sea para ti. Pero si estás ahí como para las fantasías reconfortantes y historias bonitas y como y un poco más pausadas, te recomiendo mucho estos libros. Siento que el tipo de libro que no paro de subrayar, me gusta mucho la forma en que escribe la autora. Yo creo que algo que puedo mencionar que no es spoiler es la ambientación de este libro. Como el anterior era ambientado en esta islita pequeña en el Ártico, como el norte de Noruega, es muy atmosférica la forma en que escribe la autora, entonces uno se siente como que estuviera en ese lugar frío, uno como que siente la nieve, como que la forma en que describe toda la ambientación hace que uno se sienta parte del lugar y de cierta forma es muy fácil imaginarse cómo están describiendo el lugar. Este está ambientado en los Alpes suizos. Me imagino vívidamente las montañas de fondo, el pastito y las vacas caminando por ahí y en serio está muy entretenido. Amo a Emily Wilde. Quiero ser su amiga. Yo creo que seríamos buenas amigas. Una cosa que es importante mencionar de cómo escriben la sinopsis del primer y segundo libro es que dan a entender que hay mucho más romance de lo que realmente hay. Yo creo que por eso me gusta tanto, porque el romance es como súper sutil. Más que nada es la historia en sí, pero con ciertos detallitos y pequeñas partes que tienen romance. Y me encanta. Encuentro que es la cantidad como exacta para una historia como esta. Y me encanta que sean detalles tan sutiles. Vengo a hacer una update de lectura de este librito.
Me queda absolutamente nada mismo para terminar, lo estoy disfrutando un montón, realmente extrañaba muchísimo a estos personajes y es maravilloso leer este mundo. A pesar de que la historia tiene bastantes escenas donde los personajes tienen que lidiar con cosas y criaturas bastante peligrosas, sigue siendo una historia súper reconfortante y me da ganas de como vivir, no sé, unos días en este mundo. Obviamente acompañada por la protagonista, porque yo siento que me moriría a los 10 minutos de vivir en este mundo. Está súper nublado hoy día, es el momento perfecto para sentarme aquí y terminar de leer este librito. Y una vez que lo termine tengo ganas de seguir leyendo hoy día, así que voy a empezar con Esquire. Siento que las novelas gráficas se leen súper rápido, así que encuentro que es el libro perfecto para terminar este blog de lectura. Ese es el camión de los helados. Vengo con update de lecturas. Anoche terminé de leer este libro. Me encantó, la pasé demasiado bien. Aún así creo que no supera al primero de la saga. Ese será por siempre 5 estrellas para mí. Y quedo a la espera del próximo libro. En serio quiero saber cómo continuará la historia. Lo que pasa al final me deja demasiado emocionada para el próximo libro. No sé si va a ser una trilogía finalmente o van a haber más libros de la saga. Espero que sea una saga larguísima porque no me quiero despegar de estos personajes. Pero realmente me ayudó muchísimo a salir de bloqueo lector. Era el tipo de lectura, el tipo de historia, el tipo de fantasía que me encanta. Así que me ayudó muchísimo a encontrar nuevamente ganas de leer. Anoche empecé Esquire y a pesar de que me está gustando mucho la historia, siento que se está pareciendo mucho a The Poppy War. Demasiada guerra, demasiada violencia. Y es un tema que en estos momentos no puedo leer. Me causa demasiada ansiedad, pero lo dejé pausado porque realmente no quiero que me pase como con Poppy War, que me dejó con cero ganas de leer y la verdad me tuve que forzar a leerlo. Y si te gustan las novelas gráficas y no estás sensible como yo a los temas de guerra, por ejemplo, te recomiendo mucho leerla. Encuentro que las ilustraciones son preciosas y la historia, hasta lo que leí, me gustó bastante. La verdad es que yo creo que si estuviera en otro momento de mi vida habría amado leer este libro, pero ahora mismo me está causando como bastante ansiedad. Así que por eso elegí el siguiente libro que tenía ganas de leer, que es El familiar de Leigh Bardugo. Me leí 100 páginas en una sentada de este libro y Leigh Bardugo, como siempre, es una de mis autoras favoritas y siempre adoro sus libros. Este libro está ambientado en el siglo de oro en España. Es el periodo justo después de que empieza la conquista de América. Y España, como tenía todo el oro que se robaron, tuvieron muchos desarrollos, no solo en el poder militar y económico, sino también mucho desarrollo de su cultura, literatura, poesía y todo este tipo de cosas. Es el periodo donde está la Inquisición y cualquier persona que no sea católica es perseguida, acusada de brujería y un montón de cosas de ese estilo. En este libro seguimos a Lucía, que es una sirvienta en una casa de esta familia que no es realmente acomodada, pero todavía quiere ser parte de la sociedad a pesar de que les falta bastante dinero. Trabaja ahí como sirvienta. Además tiene ciertos poderes, cierta magia que le ayuda con el día a día. Magia tan sutil en el sentido de que, por ejemplo, si se quiebra un vaso con ciertas palabras puede hacer que se recomponga nuevamente, o si hay una parte descosida de su vestido puede decir ciertas palabras para que su vestido se vuelva a recomponer. Siempre lo ha mantenido secreto, pero algo pasa que se descubre de cierta forma esta magia y así es como comienza su aventura. La verdad es que a mí me gustan muchísimo los libros de ficción histórica que están mezclados con fantasía y este libro entra exactamente en esa categoría, así que lo estoy disfrutando muchísimo. Realmente aprecio demasiado la cantidad de investigación que cada uno de los libros de Leigh Bardugo requiere. En especial me refiero a los libros como Ninth House o este libro donde requiere un montón de investigación histórica para poder escribir una historia de este tipo. Yo creo que será un nuevo favorito y no quiero parar de leer, así que voy a seguir leyendo y vengo a contar un update cuando ya lleve un poquitito más. Es el día siguiente y ayer me leí como 100 páginas más de este libro en una sentada y puedo decir con confianza que superé el bloqueo lector y que estoy sintiendo ganas de leer y estoy disfrutando muchísimo esta lectura. Siento que es súper difícil comentarlo
sin hacer pequeños spoilers, pero nuevamente la historia es magnífica, los personajes me encantan, están súper bien construidos y además el crecimiento de estos personajes y cómo se van desarrollando a través de la historia es realmente entretenidísimo y demasiado bien escrito y ay, estoy amando. Hay ciertas pizcas de romance que no me esperaba en un principio, pero la verdad es que añaden un montón a la historia. Nada más que decir, voy a seguir leyendo, quiero terminarlo hoy, me queda muy poquito. Estoy demasiado contenta que ya no tengo un bloqueo lector. Hubo un giro demasiado inesperado en este libro y estoy en shock. No sé cómo va a terminar, pero tengo la sospecha de que no va a ser un final feliz. Siento que las últimas, no sé cuánto me falta, 60 páginas, me van a destruir. Creo que se escuchan todos los gritos de afuera. Siempre dicen, como los daneses, que lo que más le llama la atención de los latinos es que somos tan ruidosos. Y literal son igual de ruidosos, siempre andan gritando en la calle. Y luego nos tratan a nosotros de ruidosos y que nunca nos quedamos callados. Ok, como estaba diciendo, algo pasó en este libro. Acabo de ver el tremendo plot twist en este libro y estoy traumadísima. Como que tenía la idea de que iba a terminar de cierta forma, pero obviamente Leigh Bardugo no escribe libros que son con finales felices tipo Disney. Así que yo creo que las últimas 50 páginas de este libro me van a destruir. No tengo ganas de llorar, pero siento que me va a hacer llorar. Y no estoy preparada ni mental ni emocionalmente para llorar por estos personajes. Me gustan tanto que no quiero que nada malo les pase. Pero tengo una sospecha de que todo va a terminar terrible. Hace un calor en Copenhague, por fin llegó el verano. Así que si escuchan ruido desde afuera es porque tengo todas las ventanas abiertas. Pero volviendo al tema, yo vengo a hacer la última update de este librito. Ayer lo terminé y... ¿vieron cuánto me hizo llorar al final? Ni siquiera fue un llanto como de tristeza como tal, sino que siento que el libro fue tan magnífico, tan maravilloso y tan bien hecho que separarme de estos personajes me dolió muchísimo. No puedo creer lo mucho que me gustó este libro. Yo encuentro que está a la par con lo mucho que me gusta Nine House y Hellbent. Además encuentro que tocó una parte emocional de mí que quizás los otros dos libros no necesariamente hicieron. Realmente me encantó. Me gustó muchísimo la ambientación de España en el Siglo de Oro. Hace mucho tiempo que no leía algo con esa ambientación. Me dieron muchas ganas de volver a leer ese tipo de libros y también explorar un poco más de la literatura española. Pero volviendo al libro, los personajes son tan bien logrados. Es algo que siempre me ha gustado mucho de la forma de escritura de Leigh Bardugo, que los personajes no son ni buenos ni malos, sino que dependiendo del momento, dependiendo de lo que esté pasando en su vida, hay momentos donde pueden expresar esta bondad y momentos donde expresan toda esta maldad. Y encuentro que está muy bien llevado. Son personajes que realmente encontré que estaban construidos de una forma maravillosa. Todo el escenario político también de la época me intrigó bastante y toda la parte de magia que era más como realismo mágico, encuentro yo, con alguien que creció leyendo libros del realismo mágico latinoamericano. Este libro de cierta forma me recuerda mucho a esos libros y realmente adoré la historia, me enamoré de todos los personajes. Y realmente si te interesa esta época del Siglo de Oro español o de la Inquisición
o simplemente la ficción histórica o la fantasía histórica es algo que te encanta, yo encuentro que este libro vale muchísimo la pena. Me encantó la sutileza de la magia, me gustó mucho también la exploración del poder de la mujer en esta época donde las mujeres casi no podían hacer absolutamente nada sin la compañía de un hombre, y ver cómo se las ingeniaban de ciertas formas para aún así tener el poder y ser las que tomaban las decisiones. Desearía que fuera una saga, pero es autoconclusivo. Ahora, con los otros libros que leí, empezamos con The Poppy Wire, que me hizo sufrir un montón porque realmente debía haber abandonado este libro. No lo digo porque no me haya gustado, sino que no era el momento para yo leerlo. Ya estaba con el bloqueo lector, era un libro súper denso, súper violento, súper brutal, y no estaba como en el mindset correcto para poder abordar este libro. Y yo creo que me habría gustado muchísimo más si hubiera estado en otro momento de mi vida. Simplemente no me ayudó en nada salir del bloqueo lector. Aún así encuentro que es un libro muy bueno. Me gustó la forma en que estaba escrito, me gustaron los personajes, pero simplemente no era el momento para leerlo. Luego leí el segundo libro de la Enciclopedia de las Hadas de Emily Wilde. Este se llama Emily Wilde's Map of the Otherlands. No sé cómo se llamará en español, el mapa de las tierras extrañas, no sé. Pero esta es la segunda parte del primer libro, se convirtió en uno de mis favoritos del año pasado, creo que lo he mencionado como 3000 veces. Me encantó muchísimo continuar con esta historia, volver a este mundo, volver a encontrarme con estos personajes y seguirlos en sus aventuras. Me gusta mucho este tipo de fantasía y realmente me encantaría vivir en este mundo así como por un mes, pero acompañada de Emily Wilde porque si no me moriría. Lo recomiendo mucho si estás buscando un libro reconfortante, una historia que quizás no esté llena de acción, pero la acción justa y necesaria para llevar una historia entretenida. Realmente me encanta Emily, me gusta mucho como personaje. Si existiera, me gustaría ser su amiga. Creo que este fue el librito que me salvó del bloqueo lector. También traté de leer la novela gráfica Squire, pero se me acabó el tiempo, lo tuve que volver a la biblioteca. Al igual que con La Guerra de la Amapola, ese libro trata sobre guerra y no estoy en el momento de leer libros de guerra, así que yo creo que en algún otro momento voy a pedir ese libro de nuevo a la biblioteca y tratar de leerlo, pero en este momento no es el correcto. Finalmente tengo ganas de leer. Una vez que terminé de leer El Familiar, empecé con One for My Enemy, pero este va a salir en el siguiente vlog de lectura porque ya he grabado demasiado para este video y necesito editarlo. Así que esto es todo para el video. Recuerden, si están con bloqueo lector, quizás releer un libro favorito, abandonar libros que quizás no les están gustando en el momento. No sirve de nada seguir forzándose a leer. La idea es pasarlo bien leyendo. Así que con eso me voy. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.